Hola a todos y bienvenidos a la primera Wealth Talk de este año. Como sabéis, las Wealth Talks son esta serie de charlas que creamos a partir del año 2020 y en las cuales tratamos de analizar temas de actualidad y temas que puedan interesar a todos vosotros, a nuestros clientes y amigos. Y bueno, pues también intentar recoger vuestras preguntas para podérselas transmitir a los distintos expertos que vamos trayendo. Antes de empezar, la charla será en español en esta ocasión. Los que quieran verla en inglés, hay un botoncito en la pantalla que dice English y por favor que lo pulsen y así podréis escucharla traducida. For those of you who want to listen to the talk in English, please push the English. Para inglés tienen que oprimir el botón de inglés en el ordenador. De contexto de lo que queremos hacer hoy. 2020 fue el año de la pandemia, 2021 el de las vacunas, 2022 fue el año de la invasión de Ucrania y el de la inflación. Y 2023, pues no sé muy bien de qué ha sido, pero podríamos decir quizá que ha sido el año de la inteligencia artificial. Muchos analistas, cuando piensan en 2024, pues nos dicen que probablemente sea el año de la geopolítica, porque pues tenemos varios conflictos bélicos, por desgracia, ocurriendo en distintas partes del mundo y además va a haber una gran cantidad de elecciones y de posibles cambios en muchos países, en el Reino Unido, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y todo eso va a marcar pues, que la geopolítica sea probablemente la protagonista de este año, ¿no? Para analizar todo esto y los posibles cambios y lo que puedan traer, tenemos con nosotros a Charles Powell hoy. Charles es un experto en historia contemporánea y es un gran observador del juego político del mundo que nos rodea, ¿no? Es el director del Real Instituto Elcano desde el año 2012, es doctor en Historia por la Universidad de Oxford y profesor de Historia Contemporánea desde 2001. Y bueno, a lo largo de su vida ha dirigido muchas tesis doctorales, ha impartido clases en más de 40 países del mundo y la verdad es que es un privilegio tenerte hoy aquí, Charles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, si te parece, Charles, con algunos de los temas que creemos que les pueden interesar a nuestros clientes y voy a ir directo a por ellos, ¿te parece? Bien, perfecto. Vamos allá. A ver, decíamos que posiblemente el 2024 sea el año de la geopolítica, ¿no? Y gran parte de eso va a estar influido pues, por los conflictos que tenemos abiertos y tenemos sin resolver. Recientemente cumplíamos 2 años del conflicto de Ucrania. Me gustaría ver que nos analizaras un poco pues, cuáles crees que fueron las motivaciones originales de este conflicto y en qué situación pues, se encuentra ahora, las consecuencias y sobre todo pues, si ves alguna posible resolución de esto en el corto o medio plazo. Muy bien, pues es un tema apasionante y difícil de resumir en pocos minutos o segundos, pero básicamente en lo que se refiere a las causas del conflicto, creo que lo interesante, como está ocurriendo con muchos conflictos internacionales hoy en día, lo interesante es que las causas son históricas y políticas o geopolíticas más que económicas. Ucrania ha sido durante muchos siglos incluso un granero del mundo, pero realmente eso ha tenido muy poco que ver con la invasión de Putin. Sí. Yo lo atribuyo esencialmente a una pulsión atávica que existe en Rusia, es decir, para Putin y para el régimen ruso en general es muy difícil aceptar el referéndum de la independencia que se produjo en el año 91 en Kiev. Por otro lado, hablamos de una guerra de 2 años, en realidad es una guerra de 10 años. Hace 10 años, en el 2014, que Rusia se anexionó Crimea y ocupó el Donbass. Por lo tanto, son 10 años, digamos, de revisionismo por parte de un régimen ruso que tiene nostalgia de su pasado imperial. No olvidemos que realmente Rusia nunca ha sido un Estado-nación, ha sido un imperio. Solo ha sido un Estado-nación desde el año 91 y parece tener dificultades para aceptar este estatus. En lo que se refiere a sus consecuencias, bueno, algunas bastante imprevistas desde el punto de vista de Putin. Hoy mismo, esta tarde, el Parlamento húngaro ha votado a favor del ingreso de Suecia en la OTAN. Con lo cual, enhorabuena, señor Putin, ya hay 2 miembros nuevos en la OTAN, Finlandia y Suecia. Por lo tanto, la frontera que tiene Rusia con la OTAN ha aumentado en más de 1000 kilómetros. Otra consecuencia inevitable, claro, ha sido el aumento del gasto militar. El gasto militar en Europa, por ejemplo, ha crecido un 6% el año pasado.
el año pasado nos gastamos unos 240 billones de euros en defensa, que no es una cantidad desdeñable. Y en general, digamos que la Unión Europea, ante todo, se está dando cuenta de que tiene que tomarse la defensa en serio. Yo creo que esta es la consecuencia geopolítica más importante. Y desde el punto de vista de Rusia, ¿cuál es la estrategia ahora? ¿Cómo puede...? Bueno, el temor, estamos básicamente en un impasse. El temor ucraniano es que en mayo los rusos lancen una contraofensiva. Como ha dicho Zelensky en muchas entrevistas y lo repite constantemente, y la mayoría de los asesores están de acuerdo, el objetivo este año es sobrevivir, es la supervivencia de Ucrania para contraatacar en el año que viene. Zelensky ayer o antes de ayer reconoció que ellos han tenido 31.000 bajas frente a unas 150.000 bajas rusas. ¿El problema cuál es? El problema es que Rusia tiene todavía un potencial humano, económico y militar enorme. Y por lo tanto, en una guerra de desgaste, Rusia tiene las de ganar. Hoy por hoy no hay negociación ninguna en el horizonte, las dos partes creen que pueden ganar. No hay ningún contacto entre rusos y ucranianos y, por lo tanto, se mantiene esta situación terrible de guerra de desgaste que cuesta 100 millones al día. 100 millones de euros al día es el coste de esta guerra, más, por supuesto, el coste en vidas humanas y el coste para la economía ucraniana, que es absolutamente brutal. ¿No le ves ningún camino ahora mismo claro? No creemos que vaya a haber una salida negociada. El impasse militar se va a mantener. Los rusos están teniendo algunos éxitos en el frente de batalla, pero nada significativo. Por lo tanto, si Ucrania logra sobrevivir la próxima ofensiva rusa, que será mayo, junio, julio, básicamente los meses de verano, es posible que a partir del final del verano empiecen a llegar los F-16, las baterías Patriot, etcétera, y se produzca un cierto rearme que equilibre la situación a favor de Ucrania. Pero sigue siendo una situación extremadamente difícil. Está claro. Vamos a pasar página al otro gran conflicto que tenemos activo, por desgracia, también ahora mismo, ¿no? Que es el conflicto en la Franja de Gaza. Sí. Este también fue relativamente inesperado, yo creo, en octubre. Se produce también por muchos motivos de conflicto histórico, yo creo, sin mucho motivo económico probablemente, ¿no? Y aquí me gustaría también saber un poco cuál es tu perspectiva sobre qué puede pasar en cuanto a su posible resolución en algún momento, si hay alguna vía en este caso. Y probablemente también qué piensas en cuanto al peligro de extensión a otros países allí cerca, ¿no? Lo que en las últimas horas parece que se está consiguiendo es armar un alto el fuego, más o menos duradero, es decir, evitar el ataque israelí a la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que sería terrible porque en estos momentos hay más de 1 millón de personas en esa ciudad. Estas personas probablemente se verían obligadas a cruzar la frontera con Egipto y entrar en el desierto del Sinaí. Egipto ha dicho que eso no lo toleraría, por lo tanto, Egipto entraría quizás en el conflicto. Si se logra evitar eso, si no hay un ataque israelí a Rafah, esto también iría acompañado de un acuerdo para liberar a los rehenes. No sabemos cuántos quedan, lamentablemente, algunos han muerto, esto ya lo sabemos. Por lo tanto, hay un atisbo de esperanza en estos momentos. Y, por lo tanto, esto quizás evitaría la posible escalada. Aquí el actor fundamental regional es Irán. Irán era la gran potencia regional bajo el Shah hasta el año 79, cuando cayó su régimen, y desde entonces los iraníes, que han sido expulsados, digamos, del sistema internacional, en parte porque quieren adquirir armas nucleares, no acaban de encontrar su espacio. Entonces, en una fase posterior a la crisis actual, el objetivo tiene que ser incorporar a Irán como potencia regional y, por supuesto, creo que la solución de 2 estados. Esto ya es algo que prácticamente todo el mundo acepta, menos el gobierno del señor Netanyahu, que tiene un interés personal en mantenerse en el poder, porque si no está en el poder acabará probablemente en la cárcel. ¿Y contaminación de la región de alguna forma? Bueno, ahora mismo lo que más nos preocupa es el Mar Rojo. Como sabéis, aproximadamente el 15% del comercio mundial utiliza el Mar Rojo, básicamente por el canal del Suez. Y al producirse estos ataques de los rebeldes hutíes desde territorio yemení
a buques de bandera occidental, digamos, o buques que ellos piensan que pueden pueden estar negociando, digamos, comerciando con Israel. Muchas navieras están utilizando la ruta más larga, lo cual añade un sobrecoste importante. En términos de tiempo estamos hablando de 3 o 4 semanas y en términos de costes de fletes la cantidad es enorme. Esto puede tener un efecto sistémico sobre la economía internacional. Al aumentar la inflación es posible que eso retrase la disminución de los tipos de interés. Y luego sectorialmente pues afecta de manera muy diversa. Al gas no lo está afectando, el precio del gas se mantiene igual. El precio del petróleo sí se ve ligeramente aumentado y el otro día una responsable de Inditex, la famosa empresa española, me dijo que en diciembre no habían recibido algodón ninguno por culpa de esta situación. Por lo tanto, si esto se prolongara en el tiempo, podría tener consecuencias económicas serias. Pero aquí te veo un poquito más optimista en cuanto a una vía, ¿no? Más que en Ucrania. En lo que se refiere, desde luego, a la situación en Gaza, donde ya han muerto más de 27.000 personas, esto creo que puede entrar en una vía por lo menos de no escalada. Y en lo que se refiere al Mar Rojo, los últimos ataques británicos y norteamericanos a los rebeldes hutíes no han tenido respuesta hutí, con lo cual probablemente Irán, que es la potencia que los financia y los apoya, ha decidido que tampoco quieren escalar la situación más. Sí. Pues ojalá. Un poco más de optimismo, por lo tanto, en relación con Gaza que con Ucrania. Ok, está clarísimo. Bueno, vamos a dejar los conflictos, vamos un poquito más hacia otros cambios que se prevén que vayan a ocurrir este año y que tienen que ver con las elecciones. Vamos a empezar con Estados Unidos, si te parece. Sí. Entonces, en Estados Unidos tenemos elecciones viniendo. Todo el mundo habla de una posibilidad de victoria de Trump. Aquí la pregunta es, ¿qué posibilidad real ves tú ahí? Y también, ¿cuáles crees que son las implicaciones, ¿no? Yo he estado ahora una semana en Estados Unidos entrevistándome con políticos y con miembros de los principales think tanks de todo el espectro político americano. Mi conclusión es, bueno, obviamente la carrera va a ser Biden-Trump. Nikki Haley se va a mantener hasta el Super Tuesday, que es el 5 de marzo. No ha tirado la toalla, pero hoy mismo ha anunciado su dimisión la presidenta del Partido Republicano, lo cual básicamente quiere decir que el Partido Republicano ha sido abducido plenamente por Trump y Trump va a ser el candidato. La campaña de Trump tiene una preocupación y es que, según las encuestas, el 52% de los americanos rechazan a Trump como candidato y el 42% en cambio le apoyan. Es decir, que tiene un nivel de rechazo muy alto. Otro candidato republicano probablemente tendría garantizado el éxito. Claro. El campo demócrata, ¿qué problema tiene? Como todo el mundo sabe, está el tema de la edad y de la condición, digamos, física y mental del presidente Biden, que tiene 81 años. Y el gran temor es que jóvenes latinos y afroamericanos se abstengan, porque no le consideran realmente un candidato atractivo. Todavía pueden pasar cosas. Por ejemplo, ¿por qué no cambia Trump a su segunda, a Kamala Harris? Bueno, ella podría dimitir y, por lo tanto, tenemos que tener la vista puesta en las convenciones de los partidos. En julio es la republicana y en agosto es la demócrata. Yo diría que ahora mismo Trump tiene grandes posibilidades de ganar, a pesar de que sigue suscitando un enorme rechazo en buena parte de la población, fundamentalmente porque, a pesar de que la situación económica es buena, cifras récord de empleo, baja inflación, etcétera, la mayoría de los americanos manifiestan un cierto malestar con la situación actual. ¿Y ahí cuáles crees que serían las claves de ese gobierno? ¿Qué grandes temas habría? Bueno, Trump 2.0. Aquí hay dos escuelas de opinión, digamos. Quienes piensan que va a ser mucho más radical. Estuve con los responsables del Heritage Foundation, que es un think tank muy conservador, muy próximo a Trump. Ellos dicen tener ya identificados a 35.000 personas que se van a incorporar a la nueva administración, que ellos han entrevistado. Es decir, su idea es tomar rápidamente todo el sistema federal norteamericano, 35.000 personas. Es decir, la última vez Trump tardó unos 6 meses realmente en darse cuenta de que había ganado, porque él no esperaba ganar. No tenía las personas, no tenía los programas. Esta vez no quiere perder ese tiempo. No van a perder ni medio segundo y, por lo tanto, probablemente sean más eficaces.
¿Qué se puede esperar de ellos? A nivel internacional, bueno, yo creo que una rivalidad todavía más acentuada, si cabe, con China, una guerra comercial con China. Trump ya ha dicho que introduciría un arancel del 10% sobre las importaciones del extranjero, por lo tanto, también a los europeos esto nos haría daño. Sorprendentemente, uno de los think tanks con los que estuve me dijeron que esperaban que Trump lanzara un ataque militar contra Irán en las primeras semanas de su mandato. Fíjate. Para asegurarse de que Irán no es capaz de desarrollar su propia bomba atómica. Esto es un poco contradictorio, porque Trump hasta ahora había dicho que él era el único presidente que no había iniciado una guerra, o bajo el cual no se había producido una guerra. Esto obviamente daría lugar a un conflicto importante en la región, por lo tanto no acabo de creérmelo, pero es posible que ocurriera. Para nosotros, ¿qué significaría? No el fin de la OTAN, creo que se ha exagerado ese peligro, pero sí una actitud obviamente bastante beligerante. Los asesores futuros de Trump están diciendo, por ejemplo, que nos exigirían a los demás que nos gastáramos un 3,5% del PIB en defensa. Ahora mismo el objetivo es del 2%. ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, Trump odia a muerte a la Unión Europea, la desprecia cordialmente y, por lo tanto, la Unión Europea como actor global pues lo tendría más difícil en el mundo también. Bueno, tiempos interesantes, en cualquier caso. Sí, no nos vamos a aburrir. Al otro lado del océano. Déjame ir un poquito más hacia el sur, allí mismo en América, ¿no? Como sabes, Latinoamérica para nosotros es un foco enorme. Seguramente tenemos muchos clientes conectados desde la región, ¿no? Y en el Instituto Elcano habéis publicado recientemente un informe pues muy interesante sobre la región, ¿no? Aquí la pregunta es un poco, en todo este entorno geopolítico nuevo, ¿qué papel creéis que puede tener Latinoamérica y pues, grandes países como México y Brasil, ¿no? Que además tienen un papel importante en las cadenas de suministro? ¿Cómo ves? Si me permites hacer un poco de publicidad de nuestro informe. Sí. El informe se llama ¿Por qué importa América Latina? Why Latin America Matters. Y lo que hacemos en este informe es cuestionar 4 grandes tópicos al uso. El primer tópico es que América Latina es un desastre económico. Bueno, cuando lo comparamos con otras regiones emergentes, resulta que está creciendo a un ritmo bastante razonable. El segundo tópico es que es un desastre político, es una región de golpes de Estado, de extremismos, populismos, etc. De nuevo, comparado con otras regiones emergentes, es un continente bastante estable, donde la democracia y el Estado de Derecho prevalecen. El tercer tópico es que los chinos han ocupado América Latina, que han expulsado a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y nosotros demostramos que esto no es cierto. Es verdad que los chinos comercian con todos los países latinoamericanos en grandes cantidades, pero, por ejemplo, en términos de inversión extranjera directa, Estados Unidos y Europa es mucho más importante. Y, por último, y este es un tema que nos interesa desde España sobre todo, en los últimos años se ha propagado esta idea de que España se equivocó invirtiendo tanto en América Latina. Esto, diciéndolo en el Banco Santander, puede ser anatema. Totalmente. Nuestro estudio lo que demuestra es que es la mejor inversión que jamás haya realizado España en el exterior, que el retorno de esa inversión es muy superior al retorno que se ha realizado en Estados Unidos o en Europa. En lo que se refiere a nearshoring, friendshoring, México está en una situación privilegiada por motivos geográficos y por motivos políticos, y ya lo está haciendo. Aquí hay una pregunta en el horizonte, las próximas elecciones presidenciales mexicanas, que son este año. Y aquí la paradoja es que AMLO se llevó bastante bien con Trump. Entonces, mirando más adelante, es posible que una candidata conservadora, que podría ganar, tuviera una política más dura en relación con Trump. Es decir, que una candidata del centro-derecha mexicano sería más exigente a la hora de defender la soberanía nacional, mientras que la sucesora de AMLO podría ser más acomodaticia, como lo fue AMLO en su día. En todo caso, México está muy bien situado. Brasil está peor situado. Como sabemos, el presidente Lula, en su actitud hacia Ucrania, en su actitud hacia Palestina, en la guerra de Gaza, jamás ha adoptado una postura anti-norteamericana, anti-occidental bastante marcada, muy influenciado por su ex ministro de Asuntos Exteriores, el que tuvo la primera vez, y más pro-China, de ahí su interés también en participar muy activamente en los BRICS. Sí. Es decir,
Brasil está jugando el papel un poco de país representante de esto que ahora llamamos el sur global, ¿no? Tentación que los mexicanos no tienen en absoluto. Por lo tanto, Brasil creo que está peor situado a la hora de beneficiarse de estas tendencias de friendshoring y nearshoring. Sí, yo estaba allí en Brasil la semana pasada y comentando con algunos empresarios tenían este punto de vista. Pensaban que todavía podía recuperar algo Brasil, pero coincidían que estaba un poquito peor posicionado. Déjame hacerte una pregunta sobre algún otro país de la región que nos interesa mucho. Argentina. Ahora se habla mucho de Milei. Un quilombo, que dirían ellos, ¿no? Un quilombo. Un verdadero quilombo. ¿Cómo ves Argentina? Bueno, lo interesante de Argentina es que hay un cierto consenso, ¿no? La número 2 del Fondo Monetario Internacional ha estado en Buenos Aires el fin de semana y ha vuelto muy contenta, muy optimista. Básicamente su análisis es que el diagnóstico que ha hecho Milei es un diagnóstico correcto. Otra cosa es que la ley ómnibus, etcétera, sean el instrumento adecuado para ejecutar esta política de ajuste que tiene que implementar. Lo que está diciendo el Fondo Monetario, como había dicho antes el Banco Mundial, es que los sectores más vulnerables de la sociedad no deben pagar o no deben sufrir las consecuencias de esa política de ajuste, pero una política de ajuste que todo el mundo da por hecho que es inevitable. Es interesante, por lo tanto, aunque Milei es disruptivo, es desconcertante, a mucha gente le causa un cierto, en fin, le produce un cierto rechazo. A pesar de todo, el consenso parece ser que la situación en Argentina era tan mala que solamente alguien que sea disruptivo y que tenga el valor de enfrentarse a estos problemas estructurales muy profundos tiene la posibilidad de sacar el país adelante. Disruptivo es, claramente. Está clarísimo. Y otra pregunta muy puntual. Este tema de Argentina, de la Guayana. Sí. Nosotros no nos da miedo que eso escale. No. Básicamente, Chávez está en año electoral. Ha utilizado... Maduro. Ha utilizado el espantajo ¿no? del nacionalismo, el populismo, etcétera. El territorio sobre el cual él dice que Venezuela tiene derechos es la mitad del país, de la Guayana, ¿no? Y esta es una excolonia británica. El Reino Unido ha hecho maniobras navales en la zona. Estados Unidos apoya también a la Guyana. El tema del petróleo está en manos de una gran compañía americana, Exxon, que obviamente va a tener el apoyo también de Estados Unidos. Nosotros no pensamos que el gobierno venezolano quiera tensar la cuerda más de lo imprescindible. Lo utilizará como recurso retórico, político, pero sin llegar nunca a un enfrentamiento abierto. Muy bien, muchas gracias. Pues déjame volver hacia Europa, pero voy a volver por el otro lado, ¿eh? Entonces déjame hacer una parada en Asia, ¿eh? Me gustaría preguntarte dos cosas allí. Una es conflicto de nuevo Taiwán-China, ¿cómo lo ves? Y luego en particular China y el papel que tiene un poco en la economía global y en las cadenas de suministro, que lo hemos visto yendo un poco hacia atrás en los últimos años. ¿Cómo ves esos dos temas? En relación con Taiwán, como sabéis, ha habido unas elecciones presidenciales hace muy poco. Ha ganado un candidato que es, digamos, más duro con China que el Kuomintang. El partido del Kuomintang es más acomodaticio. El ganador, que es un ex vicepresidente, es más partidario, digamos, más firme defensor de la soberanía de Taiwán. Esto introduce un pequeño peligro y es que Taiwán sea más agresiva en su defensa de su soberanía nacional. Los taiwaneses se están rearmando militarmente, también lo están haciendo los coreanos y los japoneses, es decir, todo el sudeste asiático está aumentando su gasto militar para hacer frente a la amenaza china y, por supuesto, Estados Unidos apoya a ultranza a Taiwán. Nosotros no vemos en el horizonte inmediato un conflicto militar. China, obviamente, va a seguir defendiendo la reunificación supuestamente pacífica de China con Taiwán. Lo que sí pudiese ocurrir dentro de 3 o 4 años es que China tuviera la tentación de ahogar económicamente a Taiwán, utilizar ciberataques, por supuesto, medios, digamos, ilícitos, ¿no? para presionar a Taiwán. Pero los taiwaneses, lo interesante es que hoy existe una clara identidad nacional taiwanesa que quizás no estaba tan clara hace apenas 5 años o 10 años.
y esto hoy es una realidad a la cual China tiene que hacer frente, ¿no? Por lo tanto, no tememos un conflicto militar, pero sí será una fuente de tensión durante el resto de la década. En lo que se refiere a China, hay como dos escuelas de opinión, ¿no? Está quienes piensan que China ha tocado techo, que China va a ser vieja antes de que sea rica, por sus retos demográficos, que China ahora mismo tiene ya muchas dificultades para que su mercado interior pueda absorber su producción y, por lo tanto, se ve abocada a intentar exportar en un momento en el cual esto es cada vez más difícil, porque el de-risking empieza a notarse. Esa sería, digamos, la escuela pesimista desde el punto de vista chino. Y luego están los optimistas que piensan que simplemente estamos en una nueva fase del crecimiento económico chino, que todavía, por ejemplo, se está produciendo la transición del mundo rural al mundo urbano, porque cuando pensamos en China pensamos a veces que es un país muy moderno, pero no lo es, ¿no? Evidentemente rural, claro. Hay partes de la China interior que están muy atrasadas todavía, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el consenso en el CANO sería que esta transición interna, esta modernización interna todavía va a absorber buena parte de sus recursos económicos en los años venideros. Ok, está claro. Bueno, pues ya terminamos el viaje y volvemos para Europa. Déjame quitar algunas preguntas ahí. Tenemos muchas elecciones en Europa también este año, o algunas, por ahí. Igual que me hablabas del Trump 2.0, ¿dónde va a estar Europa en todo esto? Se habla muchas veces de algo de pérdida de peso de Europa en general, pero ¿cuál es tu Bueno, yo visión? creo que nosotros venimos detectando una pérdida de peso. Europa es el 10% de la población del mundo, el 15% del PIB mundial. Estamos declinando elegantemente, es algo que los europeos hacemos bien. Y bueno, yo diría que no estamos realmente creciendo al ritmo que sería necesario. Estamos sobre-regulando, probablemente se nos da muy bien la regulación. Estamos muy orgullosos de que hemos regulado la inteligencia artificial, pero no somos punteros en inteligencia artificial. Son los Estados Unidos y China los que realmente están aportando la tecnología. Por lo tanto, en términos de competitividad, nos estamos quedando un poco atrás. Políticamente, ¿cuál es el elefante en la sala? Las elecciones al Parlamento Europeo en junio. Aquí el temor es que los partidos tradicionales que han dominado el Parlamento Europeo, básicamente el Partido Popular, el Partido Socialista y los reformistas, van a perder escaños. También la izquierda, en general, el centro-izquierda pierde escaños y se produce un cierto auge de la extrema derecha o de la derecha más populista. Esto podría significar que estos tres partidos centristas, digamos, que han dominado el Parlamento, podrían tener incluso menos del 50% de los escaños después de las próximas elecciones, y eso haría que en algunas ocasiones el sector, digamos, más conservador de ese bloque centrista basculara hacia una coalición con los partidos de la derecha populista. Y esto probablemente se va a plasmar en dos ámbitos concretos. En primero, la lucha contra el cambio climático. Va a ser probablemente un Parlamento Europeo menos militante, menos asertivo en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, va a ser un Parlamento Europeo probablemente menos partidario de la profundización de la integración europea y más defensor de la soberanía de los Estados miembros y sobre todo de la libertad económica de los Estados miembros. Eso para las empresas puede ser una buena cosa. Y en tercer lugar, probablemente va a ser también un Parlamento Europeo menos activista en lo que se refiere al papel internacional de la Unión. Ya. Pero eso, por ejemplo, para temas como el mercado único de capitales europeo y todas esas cosas, ¿sería un paso atrás? Sí. Sí. Sí, básicamente hay menos apetito, habrá menos apetito para hacer este tipo de reformas a partir de junio. Y por lo tanto, bueno, ¿por qué? Pues básicamente porque nuestras opiniones públicas entienden que la Unión Europea, que en el fondo en esta última fase lo que pretendía era protegerles de algunas de las consecuencias menos positivas de la globalización, no está cumpliendo ese papel. La prueba más clara la tenemos en Madrid, ahí tractorada esta tarde, ¿no? Sí,
Sí, no Ya sé si tenemos, esta tarde o esta mañana, pero... en Bruselas mis amigos dicen hoy que no pueden ir por la calle porque el olor a excremento también. en las calles de Bruselas está alcanzando límites insospechados. Por lo tanto, hay una rebelión del mundo rural, una rebelión del sector agrícola, del sector primario, en países importantes como Francia, Alemania, Italia y en alguna medida en España. Y este es un buen ejemplo de cómo a veces la Unión Europea ha perdido de vista, ¿no?, las necesidades y las prioridades de sectores importantes de su población. Y ahora que lo comentas, ¿no?, este tema que es preocupante, ¿no?, ver que esto, porque no está ocurriendo en un país, está ocurriendo en toda Europa. ¿Esto cómo afecta a la agenda, tú crees, a corto? Todas estas movilizaciones de los... Bueno, yo creo que esto hace que nuestros dirigentes europeos, digamos, que sean menos audaces, ¿no?, a la hora de favorecer grandes políticas transnacionales. Estamos, además, en un momento de liderazgo europeo muy débil. El presidente Macron está ya prácticamente en la fase final de su mandato. El canciller Schröder en Alemania no ha sido un líder fuerte. La señora Meloni más o menos simpatiza con muchas de estas pulsiones, ¿no? Y por lo tanto, en general, en Europa lo que vemos es un déficit de liderazgo bastante preocupante. General, ¿no? Sí, esto se habla mucho. Vamos al Reino Unido. Muy bien. Que es el que nos falta. Ahí también tenemos elecciones viniendo pronto, ¿no? No sé, sí, tienen que ser antes de enero del año que viene. Eso es. El primer ministro había dicho inicialmente que le gustaría hacerlas en la segunda mitad de este año. Yo ahora mismo me inclino a pensar que pueden ser en el mes de mayo, básicamente porque el Partido Conservador se está desangrando, está perdiendo en todos los by-elections que se han celebrado en los últimos meses. Mi pronóstico, por lo tanto, sería elecciones en Reino Unido en mayo con cambio de gobierno. No porque los laboristas susciten un gran entusiasmo, sino más bien por agotamiento de un ciclo. No olvidemos que los laboristas llevan 14 años en la oposición. Claro. Por lo tanto, su principal objetivo simplemente es que son un partido de gobierno creíble. Y eso está por ver. ¿Y cuáles serían las claves de ese gobierno, de ese nuevo gobierno? Bueno, será un gobierno centrista, reformista, que intentará sobre todo, hay una gran preocupación en Reino Unido por los desequilibrios regionales. El sur y sobre todo Londres, la macrocefalia de Londres es un problema enorme. El norte, Escocia, por supuesto, País de Gales, se están quedando muy atrás económicamente, también en términos educativos, de salud y de infraestructura. Y un gobierno laborista que tiene buenos resultados en Escocia, en el norte y en el País de Gales, intentará sobre todo demostrar que es el país de todo el Reino Unido y no solamente un partido de Inglaterra. ¿Y algún Brexit? Imposible plantearlo. No me has dejado ni preguntarlo. Nadie se atreve. Eso se queda como está. Se queda como está. Nadie se atreve porque muchos votantes laboristas de, digamos, sectores, sobre todo de estas regiones menos económicamente, digamos, exitosas del país, ahí es donde el Partido Laborista tiene su base, no en las zonas económicamente más dinámicas, y por lo tanto estas personas que se perciben, digamos, como perdedoras de la globalización, no se les puede plantear un retorno a corto plazo. Yo ojalá, quiero pensar que me moriré con el Reino Unido de nuevo en la Unión Europea, porque yo soy Remainer, soy Remona, como nos llaman ahora, porque me quejo del Brexit, pero no lo vamos a ver probablemente en la próxima década. Ok. No, muchísimas gracias. Te tengo que agradecer porque de los invitados que vamos trayendo, la verdad es que te has mojado con muchas cosas que podremos ir comprobando cómo van a lo largo de este año. Pero la verdad es que está muy bien. Tengo aquí ya varias preguntas de las personas que están conectadas y aprovechad, por favor, si queréis hacer alguna más ahí en la conexión. A ver, me preguntaban aquí si es posible y cuáles podrían ser las consecuencias de una potencial retirada de Estados Unidos de la OTAN. Bueno, primero, ¿es esto probable? Como digo, en mi última visita a Estados Unidos, a Washington, esta fue la pregunta que más veces planteé a todos mis interlocutores, y debo decir que incluso los representantes de los think tanks, digamos, más favorables a Trump, como son Heritage, Cato, Hudson, básicamente su argumento es
no nos vamos a retirar nunca de la Alianza Atlántica. Lo que sí podría producirse es un reajuste en el peso relativo de nuestra aportación. Es decir, los americanos están un poco hartos de financiar en buena medida la OTAN. No la guerra de Ucrania, por cierto, la guerra de Ucrania la estamos financiando nosotros, fundamentalmente los europeos, y esto es algo que debe subrayarse. Pero sí están un poco hartos de que nosotros en Europa no hemos respondido al reto de defendernos nosotros mismos. Esto no es del todo justo. Polonia, por ejemplo, está gastando ya el 4% de su PIB en defensa. España, como sabemos, está bastante por detrás, el 1,3%, pero Polonia está invirtiendo ya el 4% de su Producto Interior Bruto en defensa. Por lo tanto, y por supuesto los países bálticos igual. Caso de producirse realmente esa retirada, bueno, la OTAN, existiría una OTAN europea, es decir, más Canadá, y esto al final pues nos obligaría a los europeos a hacer una inversión significativamente mayor en defensa. Y por otro lado, en el fondo, yo creo que esta crisis no nos viene mal. Llevamos mucho tiempo hablando de autonomía estratégica en el ámbito de la defensa y la seguridad, y sin los Estados Unidos, obviamente, finalmente tendríamos que tomarnos mucho más en serio este concepto. Totalmente, totalmente. Oye, me preguntan aquí sobre el conflicto de Ucrania, ¿no? Me dicen que al principio se habló de mucho impacto en los precios de la energía y luego esto se estabilizó, que es verdad. Preguntan si creemos que esto sigue siendo un riesgo o si existe ya suficiente independencia de Rusia. Está ya descontado. Está descontado. Ya no importamos gas ruso y prácticamente importamos algo de petróleo porque son contratos a medio largo plazo, pero el impacto ya en los mercados está totalmente descontado. Y bueno, realmente es llamativo, ¿no? Alemania, un país que recibía el 40% de su energía de Rusia, pues básicamente se ha desconectado en 2 años, en un tiempo récord. Y esto también conviene recordarlo, ¿no? Porque a veces decimos que los europeos somos incapaces de tomar medidas impopulares, medidas difíciles, medidas rápidas, que nos aprietan en el bolsillo. Bueno, y la realidad es que Alemania ha sido ejemplar en ese sentido. Ha sido mucho menos ejemplar quizás en gasto militar, aunque Alemania está aportando mucho más a Ucrania que Francia. Francia, curiosamente, que es un país que tiene un potencial militar muy importante en la Unión, no ha estado quizás a la altura de las circunstancias. Pero el tema energético yo creo que ya no nos debe preocupar. No va a haber un invierno en el cual el precio del petróleo, el precio del gas, los escenarios ya no ocurren. Está descontado. Básicamente, en el caso español, gracias al gas natural licuado que estamos importando de Estados Unidos. ¿Y Europa se coordina bien en esto? Porque hay veces que parece que cada país está haciendo la guerra por su cuenta. No existe realmente una única política energética europea. Y es verdad que al principio hubo un cierto sálvese quien pueda. Los alemanes, por ejemplo, invirtieron rápidamente en instalaciones de gas natural licuado, en algunos casos flotante, para poder hacer frente a las consecuencias del abandono del gas y del petróleo ruso. No estamos del todo coordinados, pero hemos mejorado bastante en ese ámbito también. España tiene un reto, como es sabido, que es el hecho de que somos una isla energética, pero esa es otra historia. Y me preguntan también por el mismo conflicto, por el papel de China en ese conflicto. Bueno, China tiene una actitud ambivalente hacia Rusia. Lo que hemos comprobado es que China y Rusia no son realmente aliados sistémicos. En Asia Central son rivales, de hecho, y por lo tanto a China lo que no le ha gustado de esta guerra es que ha sido una guerra disruptiva. Y a los chinos lo que les venía bien y les viene bien para sus fines económicos es una situación de previsibilidad, de ausencia de conflictos. Pero esto no significa que haya un eje Moscú-Beijing en contra de Occidente. Eso es absolutamente falso. Yo he tenido conversaciones con funcionarios chinos realmente fascinantes, ¿no? en las que incluso nos decían, bueno, el problema es que nosotros tampoco sabemos tratar a Putin. Nadie sabe tratar a Putin, pero no piensen ustedes que es amigo nuestro. Realmente Putin
es un actor autónomo, incontrolado, diría yo, y los chinos tampoco tienen una gran capacidad para influir en él. Muy claro, muy claro. Oye, me preguntan también aquí por Estados Unidos de nuevo y dicen, oye, si la economía americana funciona bien, con pleno empleo y la inflación casi dominada, ¿qué reproche le hacen los americanos a Biden más allá de la edad? Es una muy buena pregunta y de hecho hay estudios además que demuestran, y esto quizás sea la esperanza de los demócratas, que la memoria del votante es corta, es decir, el votante se tiende a acordar del último año, no de los últimos 4 años. Yo creo que le reprochan, bueno, en primer lugar, sigue siendo, para algunos sectores de la sociedad americana, hay situaciones económicas no del todo fáciles, ¿no? Para los jóvenes, por ejemplo, el tema de la vivienda y el coste de la educación y de la salud sigue siendo importante. Pero yo diría que lo que le ha faltado sobre todo a Biden es una visión de país, ¿no? No ha sabido transmitir una visión de país. Ha hecho cosas muy bien y las ha vendido muy mal. Por ejemplo, el IRA, el Inflation Reduction Act, que ha beneficiado curiosamente más incluso a estados donde se vota más republicano que demócrata, esto los votantes no lo saben. Es decir, Biden ha hecho un gran esfuerzo por favorecer a estos estados y su reindustrialización, pero nadie les ha explicado a estos votantes que es el Estado federal el que lo ha logrado. O sea, una falta de comunicación política en buena medida también es culpable de esto. Muy interesante esto. Oye, y relacionado con esto me preguntan desde México, me dicen, oye, si sale Trump, ¿este tema del nearshoring va a acabar siendo un onshoring otra vez o va a continuar? Bueno, esta es una de las cuestiones más difíciles de vaticinar, ¿no? Como digo, Trump es America First, Biden también, por cierto. Una de las cosas que hemos descubierto estos años es que ha habido más continuidad entre Trump y Biden de la que habíamos pensado que habría. Yo creo que aquí no va a haber un cambio radical, básicamente porque México ya forma la economía norteamericana, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, están tan imbricadas, las tres, que es prácticamente imposible que se produzca una ruptura. No le interesa a Estados Unidos, el coste económico sería elevadísimo, el coste también humano y social, ¿no? Sería muy elevado. Trump puede, por supuesto, hablará otra vez del muro, de los bad hombres, de los narcotraficantes, etcétera. Será insultante y agresivo, como suele ser, pero no creo que esto se traduzca en políticas concretas en lo que a esto se refiere en relación con México. Y, de nuevo, intentando seguir en Estados Unidos, dicen, en esta polarización política, ¿puede romperse el consenso sobre la política fiscal expansiva? Porque le preocupa mucho al mercado que haya un desacuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre el famoso techo de la deuda pública, ¿no? Yo creo que ahí vamos a seguir teniendo un Congreso disfuncional. ¿Ah, sí? Sí, ahí no hay, lamentablemente, no. No hay fórmula, va a continuar pase lo que pase. Sí, me temo que sí. Ok, vamos a ver, vuelvo aquí al conflicto de la Franja de Gaza en este caso. Me preguntan desde México también, ¿cabe la posibilidad de un movimiento migratorio masivo desde el Líbano por culpa de esto también? No. Yo estuve en Líbano en julio, y básicamente el problema es que Líbano es un estado fallido, pero lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Claro. Es ya un fallo sistémico perpetuo. Y ahí ese no es el problema. El problema es que Hezbollah sigue teniendo la capacidad para atacar a Israel desde sus campos en Líbano, y eso puede provocar eventualmente una reacción militar israelí, que hasta ahora no se ha producido fundamentalmente porque el ejército israelí no puede luchar en dos frentes, claro. No tiene la capacidad militar para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, el Líbano yo creo que ya no es parte de la ecuación. O sea, que no ves un riesgo en este sentido. No, el problema fundamental ahora mismo es la población palestina de Gaza, la posibilidad de que si se produce un ataque israelí en Rafah, esto dé lugar a un conflicto con Egipto. No olvidemos que Egipto es el país con el cual
Israel tiene un acuerdo de paz más antiguo, ¿no?, que data de los acuerdos de Camp David del año 79. Si eso se rompiera, se rompe en realidad el status quo en toda la región. Todo el equilibrio. Y pensamos que nadie quiere eso, ni siquiera el gobierno de Netanyahu. Está claro. Está claro. Me hacen una pregunta aquí que no sé si vas a tener una respuesta a esto, es bastante complicada, ¿no? Pero me dicen, ¿cómo puede el mundo compaginar el descenso de la población en muchos países desarrollados y la escasez de mano de obra con el creciente rechazo a la inmigración? No hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero la inmigración normalmente era el vehículo para equilibrar estas cosas, ¿no? Y, de hecho, la inmigración es uno de los principales motivos por los cuales se está produciendo este auge de partidos de extrema derecha populista, ¿no? La verdad es que esa es probablemente es una de las preguntas más difíciles de contestar en la política europea actual. Si uno contempla el mapa europeo, a medida que avanza de oeste a este, la obsesión con la inmigración crece. En España y Portugal, curiosamente, no es un tema especialmente explosivo en términos electorales y políticos, y probablemente no lo será tampoco en la campaña europea, pero en Italia sí lo es, en Francia sí lo es, y en Grecia lo es extremadamente por el tema de la llegada de migrantes regulares, ¿no? En España, por referirnos al país en el que estamos, bueno, de hecho, lo que se está produciendo es una llegada masiva de inmigrantes, que los medios de comunicación solo cubren cuando las llegadas se producen en pateras, en Canarias, etcétera. Pero llegan por todas partes. Pero llegan básicamente por el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez. Ahí es donde están llegando los inmigrantes, y están llegando y se les está permitiendo que lleguen porque España tiene un déficit crónico. Necesitamos mano de obra. Entonces, bueno, las sociedades tienen que encontrar equilibrios internos. Si no, no funciona. Yo creo que España es un caso de éxito, pero también hay cuestiones preocupantes. Por ejemplo, en Cataluña el año pasado casi todo el empleo que se creó en el sector público fue a la población autóctona, y casi todo el empleo que se creó en el sector privado fue a la población inmigrante. Así, ¿eh? Podríamos acabar teniendo un mercado laboral dual, pero no de personas que tienen contratos fijos y otros que no la tienen, sino de inmigrantes en el sector privado, sobre todo en puestos menos cualificados, y de autóctonos que van al sector público. No olvidemos que el sector público ha sido la principal fuente de creación de empleo en estos últimos 2 o 3 años. Pero esto ocurre por la forma en la que se ponen las condiciones para las plazas, entiendo, ¿no? No es que lo elijan ellos, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, no hay una política migratoria en España realmente, y no la hay en Europa. No, a diferencia de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, nosotros a nivel país no decidimos que necesitamos más médicos o más enfermeras o más arquitectos. Simplemente ocurre claro. y menos mal que ocurre. Claro, claro. Porque si no, la economía española estaría mucho peor de lo que está. Está claro. Tengo aquí un par de preguntas sobre tecnología, que nosotros hablamos mucho de tecnología normalmente, ¿no? Y me preguntan, en primer lugar, cómo están evolucionando los conflictos militares con estos avances tecnológicos. ¿Han cambiado mucho desde las guerras que conocíamos? Bueno, la gran estrella invitada es el drone, ¿no? Se está haciendo un uso masivo de drones tanto en Ucrania como en Gaza, y esta es una novedad. Claro. Y esto también significa un menor protagonismo de plataformas convencionales como los tanques. Yo regalaría a los ucranianos todos nuestros tanques, mañana. De hecho, algunos países lo están haciendo. Dinamarca básicamente va a ceder. ¿Pero es por esta visión de que no se van a usar más? Es por esta visión de que es una plataforma que realmente se va a utilizar muy poco. De los pocos lugares del mundo donde se puede utilizar es en la llanura centroeuropea, claro. Es decir, Ucrania. Claro. Pero realmente en muchos otros sitios no se va a volver a utilizar. Otras novedades tienen que ver con el ciberespacio, ¿no? Claro. El ciberespacio, de esto sabemos menos porque no es pública la información. Sí, mucha confusión. Pero la lucha ciber está siendo muy importante en este conflicto. Por lo tanto, hay elementos, estos serían los elementos novedosos, y al mismo tiempo, como digo, armas más convencionales, por ejemplo, la Fuerza Aérea ha tenido un papel muy escaso.
la fuerza naval también. De hecho, Ucrania no tiene fuerza naval y a pesar de eso logran hundir buques rusos, que a mí me encanta, pero de nuevo gracias a artilugios nuevos, ¿no? Por lo tanto, ha habido una cierta innovación tecnológica en esta guerra y la seguiremos viendo. Y relacionado con esto, me preguntaban también por el papel de esto del cybercrime, ¿no? Y de la ciberseguridad, más en el contexto político. Bueno, esto ya va a ser un elemento estructural en nuestras sociedades. En todas las elecciones generales vamos a ver intentos de desinformación. Nosotros en el Cano estamos en varios proyectos europeos. La desinformación es ya una constante en nuestra vida política. El uso de ciertos algoritmos, etcétera, etcétera. Esto ya desde hace 4 o 5 años sabemos que en todas las elecciones nacionales y por supuesto también ahora la europea y por supuesto la norteamericana en noviembre es consustancial a cualquier proceso político. Por cierto, es uno de los motivos por los cuales no creo que se deban celebrar elecciones en Ucrania. Algunos observadores exigían a Zelensky que organizara ahora elecciones en Ucrania y obviamente, dado el contexto, el único beneficiario posible es el señor Putin. Pero dices porque puede haber una manipulación brutal. Absoluta. Claro. Tengo aquí otra desde Argentina particular, que es un poco cómo ves la Argentina con sus recursos energéticos y de commodities relacionándose con el mundo a partir de ahora, ¿no? Porque siempre se habla que es un país tan rico en recursos que es una pena, ¿no? Es un tópico, pero es un tópico cierto. Algunos tópicos, curiosamente, se basan en la realidad, ¿no? Decía antes, ¿no? La número 2 del Fondo Monetario ha estado en Argentina este fin de semana y ha hecho hincapié precisamente en esto, ¿no? En el enorme potencial económico que tiene la Argentina. Cuando nosotros en nuestro informe decimos que América Latina importa, también lo decimos porque básicamente nuestras dos grandes transiciones, la energética y la digital, las dos transiciones sistémicas que estamos intentando realizar en Europa, no podremos realizarlas probablemente sin recurso a estas ventajas comparativas que existen en América Latina. El litio en el caso de Chile, pero también el agua y otros muchos bienes materiales, ¿no? que tiene también la Argentina. Pero el drama de la Argentina siempre ha sido que, a pesar de ser un país muy rico en muchos sentidos, luego pues otros factores no han acompañado su crecimiento, aunque hasta los años 60 fue un país extremadamente próspero, ¿no? En términos relativos. Pero como parte de esta transformación que está ocurriendo ahora, ¿se ve que pueda volver a esto o no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que primero hay que poner en orden los fundamentals, ¿no? de la economía argentina. Pero si eso se lograse, no veo por qué Argentina no pueda beneficiarse también de estas transformaciones más sistémicas. Ok. Me preguntan aquí por el sistema, los sistemas de pagos, si quieres, y los mercados más financieros en Europa y el sistema alternativo chino al SWIFT, si lo vemos funcionando. No como una amenaza. ¿No? No como una amenaza. Miguel Otero, nuestro investigador principal para estos temas, lo sigue con mucho interés y tenemos alguna publicación en el Cano al respecto, pero nosotros no lo vemos como una amenaza. ¿Y mayor unidad entre los sistemas de pagos en Europa? No a corto plazo. ¿Tampoco? Tampoco. O sea, ¿no ves aquí grandes revoluciones no. en el mundo de los pagos? Tenemos claramente a uno de pagos aquí conectado. A ver, tengo aquí otra pregunta que hablan un poco cómo crees que los cambios demográficos, al final, con poblaciones envejeciendo en muchos países, en Europa en particular, van a afectar a todo esto, al final, a toda esta geopolítica global, si es que afectan en algo. Bueno, sí afectan, por ejemplo, la estructura de gasto, ¿no? Nuestros presupuestos, uno de los motivos por los cuales la creciente preocupación con la seguridad nos viene muy mal es porque nuestras poblaciones envejecidas nos exigen mayores gastos en ciertos bienes públicos, ¿no? El de la salud, fundamentalmente. No esperábamos a estas alturas tener que dedicarle el 3% del PIB a la defensa, ¿no? Creíamos que iba a haber un peace dividend, que lo hubo durante algunas décadas, pero eso ya terminó, ¿no? Por otro lado,
lo bueno de todo esto es que, claro, a medida que todas las sociedades avanzan, también envejecen, ¿no? Como he dicho antes, es posible que China llegue a ser una sociedad vieja antes de que llegue a ser una sociedad rica. Sí, sí, China es una de ellas, claro. Y la India, por supuesto, ahora mismo el país más poblado del mundo, 1.400 millones de habitantes. Ahora mismo no se plantea esos términos, no se plantea estos dilemas, pero dentro de 40, 50 años también empezará a manejar estas cuestiones, ¿no? Tiene un impacto muy inmediato en el tema de la defensa. Prácticamente no somos capaces de reclutar ejércitos. Incluso Israel, que tiene una población más joven que la nuestra, uno de los problemas que tiene Israel es que no puede mantener el sistema de reservistas durante mucho tiempo. Lo puede mantener durante algunos meses, pero no durante años, ¿no? Y nosotros en Europa, si no fuese por los inmigrantes, por ejemplo, pues la Armada española y el ejército español difícilmente serían operativos. Muy grande, claro. Claro. Y eso está bien, ¿no? Puede ser, es una escalera social. Si se hace de forma inclusiva, puede contribuir a la cohesión social del país. El Reino Unido tiene exactamente el mismo problema. El Reino Unido está pensando rebajar sus criterios para seleccionar a los oficiales de las Fuerzas Armadas, digamos, tener criterios más laxos de nacionalidad, porque no existen voluntarios británicos nacidos en el Reino Unido que quieran estar en ¿Y puede haber un ejército europeo? Que me lo preguntaban aquí también. A corto plazo no. Yo creo que no puede haber un ejército europeo hasta que no haya un Estado federal europeo, y eso sí que creo que yo no lo veré. Lo que sí veremos, yo tampoco. Lo que sí veremos es mayor gasto en defensa, pero estamos muy mal. La Unión Europea se había fijado el objetivo de un 35% de gasto conjunto en defensa. La cifra real en estos momentos es del 15%. Es decir, solo el 15% de todos los gastos militares se hacen de forma conjunta. Y si eso es así a nivel de industria militar, pues difícilmente va a ser mucho mejor en lo que se refiere a ejércitos conjuntos. Lo que haremos es, pues como hacemos ya en la OTAN, ¿no? Utilizar tropas de manera más coordinada. Claro. Pero seguirán siendo ejércitos nacionales. Oye, y última pregunta que me hacen por aquí, que nos estamos quedando sin tiempo. Me preguntan por la India, que no hemos tocado la India. Un poco, ¿cuál crees que es? Hay elecciones también. Sí. ¿Cuál crees que es el papel de la India en todo este contexto? Para mí, la India es el país más interesante del mundo ahora. ¿Sí? Porque es país pivote entre Occidente y China y Rusia. Es la democracia más grande del mundo, sigue creciendo a niveles espectaculares y tiene todavía una población joven bastante bien formada, tecnológicamente bastante cualificada, con una diáspora muy interesante también en Estados Unidos y en Australia y en Europa, en Reino Unido sobre todo. Por lo tanto, capital humano en cantidades apreciables. Y como digo, pues por ejemplo, en los BRICS y también en el G20 se ve a una India cada vez más asertiva, cada vez más segura de sí misma, hacer un poco de contrapeso entre Occidente y China y Rusia. No van a estar nunca plenamente alineados con nosotros, pero tampoco van a estar nunca plenamente alineados con China y con Rusia, porque básicamente comparten buena parte de nuestros valores, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos, quizás el hecho más interesante que se está produciendo en las relaciones internacionales es el auge del sur global, y si hubiese que ponerle nombre y apellido a este fenómeno, yo diría que es la India. La India. Wow, pues nos habíamos dejado una parte importante aquí. Bueno, pues ya estamos, yo creo. Muchísimas gracias, Charles. Ha sido apasionante. Yo te quiero agradecer especialmente, como he dicho a mitad de entrevista, que la verdad es que me sorprende muy gratamente lo contundentes que son tus respuestas, lo cual se agradece mucho porque en estos temas se pueden dar muchas vueltas, que lo comentábamos antes también. O sea que muchas gracias por ello, es un placer tenerte aquí. Un placer estar aquí. Y espero que sea la primera de muchas. Yo también. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias también al público que ha venido a acompañarnos en persona.
Y a todos los demás, muchísimas gracias por conectaros. Espero que os haya servido tanto como a mí esta charla. Sabéis que tenéis esta charla y todas las demás en santanderprivatebanking.com para poderlas ver una vez y otra más, y además cuando pasen las cosas ir a ver qué dijo Charles, a ver si tenía razón. No te vamos a ir a decir si habías tenido razón o no, pero lo pueden hacer. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.